Gracias por haber venido, primero que todo, ¿sí? Pía, Emily, perdón, Rafael, Paula, Javier, y Germán, sí, Germán. Mi nombre es Omar, o Rubén Omar, los otros nombres me tocaron. Habitualmente la gente cercana me llama Omar, me gusta ese nombre, y también Rubén, no pasa nada, ¿verdad? Todos son válidos. Nosotros hicimos una invitación, ¿cierto?, a través de Instagram, ¿cierto?, para poder participar de esta clase. Y ahí está conectada Paula, ¿cierto? Sí, ¿Se ve la cara? Sí, sí, ya. Sí, lo que sí sale es el cuadro. Sí, me muevo mucho y me sale. Sí, sí. ahí ya ves Ahí el todo cuadro, el centro. ¿dónde sale? No me muevo, ya. Ahí está perfecto. Gracias. Bueno, lo que importa, ¿cierto?, es que esta transmisión en realidad es pensando en aquellas personas que están como seguidores nuestros y probablemente no pueden venir por alguna razón, y aquellas personas que sí quieren o pudieron venir como ustedes, ¿cierto? Les agradecemos porque sabemos que el esfuerzo a veces no vive uno muy cerca, ¿cierto? Pero este es un tema que probablemente le provoca mucho a uno. Vamos a hablar del sexo, y eso no es separado, ya, el tema, ¿cierto?, que tiene sus bemoles, tiene su aspecto importante, atractivo, hasta un poquito suspicaz a veces pasa, ¿cierto?, con nosotros cuando leemos en relación al sexo. Entonces nosotros hicimos una invitación que se llama, ¿cierto?, los misterios del suprasexo. Esos misterios y el suprasexo es realmente algo trascendental, no es algo menor. Nosotros cuando hablamos de misterio quiere decir que hay una serie de información que para la gran mayoría de las personas no está cercana. De hecho, misterio está asociado con algo medio oculto, medio, ¿cierto?, poco cercano, poco tangible, poco extraño, hasta sospechoso para algunas personas. Pero el misterio en general tiene que ver con algo que desconocemos, principalmente. ¿Y qué es lo que desconocemos? Aquí hablamos del suprasexo. Y cuando hablamos del suprasexo, estamos poniendo en contexto que existe un infrasexo. Y también podemos decir que existe un sexo normal. ¿Cierto? Y por lo tanto, nosotros nos vamos a referir a esta sexualidad, al suprasexo, que es lo importante para nosotros compartir. Ahora, ¿qué es el infrasexo? Se llama, ¿cierto? Tener relaciones sexuales bajo la cama, pensó alguien que dice, no, es algo un poquito más profundo que eso, mirar, ¿cierto? Infra tiene que ver con inferior, ¿cierto? Y tiene que ver con una forma de la sexualidad en donde nosotros no tenemos, ¿cierto?, un uso, una búsqueda trascendental de la sexualidad. No tenemos, ¿cierto?, una búsqueda realmente, ¿cierto?, de acercarnos a nuestra divinidad. Y más bien hacemos un uso abusivo de la sexualidad. Un uso, ¿cierto?, que en realidad va generando perjuicios a nuestra naturaleza original. Cuando hablamos del sexo normal, hablamos de aquellas relaciones en donde lo que se busca principalmente es la procreación. Concebir. Sabemos que el sexo como tal, sexo tiene una posibilidad, una capacidad, crear vida. Germán, Javier, Paula, Rafael, Emily, Pía, Omar, todos estamos aquí hoy gracias al sexo de papá y mamá. Así que no es nada realmente extraño ni raro para la naturaleza. Fíjate que un animalito, que uno tiene mascota, ¿no? Uno tiene un perro, un gatito, un loro, en fin. Ellos nacieron gracias a que se juntó el macho y la hembra y se aparearon y tuvieron un perrito, un gato y un loro. Oye, estamos hablando de vida. No es que estamos hablando de un pedazo de tabla, de un pedazo de fierro, no.
expresión. ¿Y qué pasa con un árbol? Un árbol, una planta, también necesita, ¿cierto?, de ambos gametos, hablando de biología. Un macho y una hembra se produce la concepción, para eso ayudan los pajaritos, las abejas, en fin, van juntando y van produciendo. Bueno, quiere decir que la energía sexual tiene una capacidad, tiene una potencia trascendental. O sea que, fíjate, no existe nada vivo en el planeta que no sea gracias a la energía sexual. Eso es un aspecto que es importante mirar. La energía sexual ha creado todo lo existente. Pero cuando el sexo deja de ser una herramienta, un elemento de creación, de procreación, se transforma simplemente en diversión. Bueno, los perros o los animales en general no tienen sexo por diversión. Solamente cuando su instinto, ¿cierto?, les avisa, ¿cierto?, que la hembra está en condiciones, la buscan, la olfatean, y luego vienen, ¿cierto?, los problemas entre perros que tienen que resolver problemas antes primero que se resuelva quién va a marearse con la perrita, por ejemplo. ¿Viste? Es la naturaleza humana. Las aves siempre tienen colores. Bueno, ustedes entienden, ¿no?, cómo funciona. Hay una dinámica que permite el apareamiento, pero que no es parte de un juego, no es parte de una diversión, no es parte de una entretención. Pero sí, las personas, hoy en esta sociedad evolucionada, ¿cierto?, súper tecnologizada, hemos hecho del sexo, en gran medida, un juego, una diversión, una introducción, un uso, ¿cierto?, prácticamente show business. Uno prende el televisor, busca en internet, celular, y se conecta con pornografía, con sexo de todas las formas. Bueno, ahí encontramos, ¿cierto?, el infrasexo, ¿cierto? Es que en realidad el sexo se usa para la diversión y contempla principalmente la pérdida de la energía sexual. ¿Vale? Porque nadie se divierte para conservar la energía. Todo se divierte y el punto máximo de la diversión, ¿cuál es? La eyaculación, ¿cierto? Perder la energía, el orgasmo, el espasmo, ¿cierto? Listo, eso fue. Y nos llenamos, ¿cierto?, de sensaciones corporales, producto de las hormonas que se liberaron, de ese flujo electro, ¿cierto?, físico que se produjo en la descarga o en el orgasmo. Ese fue el sentido del infrasexo. No hay una búsqueda de una procreación, hay una búsqueda de un placer. Hasta se evita, hoy día, se evita ya sea anticonceptivos de todo tipo. O claro, o sea, parte de prácticas infrasexuales tiene que ver con que no lleguemos acá, porque ya deja de ser chistoso, ¿cierto? Entonces ya, la cosa es un problema, ¿no? Son 9 meses y 18 años después de cárcel, claro que tengo que cumplir para poder, bueno, con el responsable, o los responsables. Entonces, claro, lo que tú dices es cierto. Nosotros muchas veces, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con situaciones en donde la búsqueda está en no lleguemos acá. Ahora, ¿qué es el suprasexo? Y esto es lo que nos interesa. Vamos a entender como suprasexo, y por eso la invitación es, ¿cierto?, los misterios del suprasexo. Es aquella unión sexual en donde no se busca la procreación, tampoco se busca la diversión, tampoco se busca la pérdida de energía sexual. Lo que se busca, ¿cierto?, es el desarrollo o la evolución o el ascenso del Kundalini. Eso viene a ser, ¿cierto?, realmente la búsqueda con el suprasexo, la práctica del suprasexo, la suprasexualidad. Tiene que ver con aprender a desarrollar nuestra energía a nivel sexual de tal manera que se produzca el ascenso de esta energía a través del canal medular. Y con la búsqueda particular y principal de desarrollar el Kundalini. Kundalini es un nombre sánscrito, ¿cierto?, que tiene que ver con muchos años, eras en donde la búsqueda principal de la gran masa de la mayoría de la humanidad
de aquellos tiempos era la búsqueda del desarrollo del Kundalini. Después en el tiempo hemos ido degradándonos hasta acá. ¿Por qué se buscaba en ese tiempo ese desarrollo? ¿Perdón? ¿Por qué en esos tiempos la mayoría de las personas buscaba ese desarrollo? Porque, y qué buena tu pregunta, Ia, es porque la búsqueda está basada en un anhelo trascendental. ¿Qué es eso? Unión con lo divino. La búsqueda fue, así lo será, para aquellas personas que practican el suprasexo, el desarrollo del Kundalini, dado un anhelo trascendental, de trascendencia, ¿cierto? De ir más allá de esta experiencia humana, de tal forma de poder llegar inclusive a unirse con lo divino. Y simplemente lo voy a simplificar aquí. Aquí está, ¿cierto?, el punto donde se produce la iluminación en la glándula pineal, ¿cierto?, que es el punto más alto, es la glándula más, ¿cierto?, alta que tenemos en nuestra constitución corpórea, que una vez desarrollado el Kundalini y llegado hasta acá, se produce lo que se conoce como la iluminación, a través del desarrollo del Kundalini. Y lo vamos a ir explicando, ¿sí? Las personas de Instagram, si tienen preguntas, igual las pueden hacer quizás por ahí si está conectada. ¿Paula no está conectada todavía, no? Sí, perfecto. Ah, bueno, está acá ya. Nos pueden preguntar, ¿por qué hablamos de los misterios del suprasexo? Aquí está. Es esta la razón. Hablamos de los misterios del suprasexo porque nos enfocamos en compartir, enseñar y hacer visión para la mayoría de las personas respecto a qué es la búsqueda de la práctica del suprasexo. ¿Cuál es el objetivo del suprasexo? Principalmente es unirse con lo divino, con lo divinal. Que todos tenemos la partícula de Dios. Está acá, esto es la glándula pineal acá. Luego vamos a entrar en materia y vamos a darnos cuenta. Esta es una clase que dura hasta las 13 horas, así que vamos a tener que utilizar bastante. Si alcanzamos, vamos a hacer una práctica, ¿cierto?, de sublimación, ¿cierto?, una práctica individual, no es de pareja, para que podamos, ¿cierto?, ir poquito a poquito acercándonos a esta búsqueda, a este desarrollo, ¿sí? Ahí lo vamos a explicar y ojalá que lleguemos. El desarrollo del Kundalini, lo que acabamos de decir, el Kundalini es nada más que la energía ascendiendo por la mente. Se transforma, ¿cierto?, en una serpiente. En la serpiente, ¿cierto?, que en realidad es el simbolismo de la médula, ¿cierto?, espinal, nada más que eso. La serpiente tenía esa figura, tiene esa forma, o más bien se habla de serpiente, porque tiene esta forma de ascenso. Vamos a seguir entrando en materia. El desarrollo del Kundalini. Y aquí vamos a entrar en un punto bien importante. ¿Cuál es la necesidad de desarrollar el Kundalini? Porque es bueno, ya, genuino, interesante. Bueno, ¿qué significa eso en la práctica? Cuando desarrollamos el Kundalini se va a producir una transformación. Primero vamos a entender que existe en nosotros el potencial de 7 cuerpos, que está vinculado con 7 distintas dimensiones. Nosotros hoy tenemos, por experiencia, 2, el físico y el vital. El cuerpo físico, ¿cierto?, es lo que vamos a empezar a escribir aquí. Porque recuerda cuál es la búsqueda del suprasexo. La unión con lo divinal en nosotros. No estamos buscando por fuera ni queriendo participar de una cosa externa, una religión, un movimiento filosófico, no. Es un trabajo que solamente lo podemos llevar a cabo en nuestro propio interior. Entonces, vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos una constitución séptuple por naturaleza. O sea, originalmente tenemos expresión en las 7 dimensiones de la naturaleza. Y esa expresión se da a través de 2 cuerpos. La primera, cierta expresión, es el cuerpo físico. Todos nosotros sabemos que tenemos un cuerpo físico, o por lo menos en la mañana cuando nos levantamos y nos peinamos, vemos que hay un cuerpo ahí al frente que se parece bastante al que estoy izquierdo, ¿cierto? Este es mi cuerpo físico. Pero este cuerpo físico tiene ciertas características. Es de naturaleza, ¿cierto?, celular.
Eso es bien importante, porque quiere decir que el cuerpo físico está constituido por seres. Parece obvio, pero luego lo vayamos viendo en las otras definiciones, va a ir teniendo una forma de comprender que quizás no hayamos logrado mirar todavía. Luego dice que está, cierto, regido por leyes, dice 48 leyes. También podemos hablar de 48 hidrógenos, que tiene que ver con el tipo de energía que funciona a nivel de nuestro cuerpo físico. Y esa energía, ¿cierto?, es una energía de tipo sexual. La energía sexual es la fundamental, como recién vimos en los ejemplos, ¿cierto?, del cuerpo físico, los animalitos, los peces, las aves, ¿cierto?, las plantas. Se han desarrollado esos cuerpos, todos estos cuerpos, gracias a la energía sexual, y ese es el fundamento entonces de ese desarrollo, la energía sexual. Y está vinculado con el centro sexual, como aparece acá en esta figura, ¿no? El centro sexual no es nada más que un punto en la línea, ¿cierto?, en la columna, particularmente este punto está en el coxis, ¿cierto?, en el huesito final que tenemos todo, en la colita que le llaman, ¿no? Que cuando chicos, a los niños cuando tienen, ¿cierto?, dicen tienen, ¿cómo cuando tiran la colita? Se me olvidó, ¿no? ¿Y usted? Está empachado, le llena que tirarle la colita, está empachado y le empieza a entrar como el pellizquito y de repente le sensual la colita. En la colita, la creatividad, ¿cierto?, a través de eso ya está empachado. Gracias, ¿verdad? No me acordaba del nombre de la situación. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la libido? ¿La energía sexual con la libido? Claro, que está vinculado. El líbido o la libido, ¿cierto?, es ese potencial, esa animosidad sexual. Hay personas que tienen muy poca libido, ¿ah? Y dicen, oye, puede pasar una persona de nuevo delante, no les pasa nada, dicen. Hay una frialdad sexual. Pero hay personas que tienen la libido muy intensa, muy alta. Entonces, claro, dice, oye, yo veo de una persona en sexo opuesto y te pasa de todo, dice. Claro, porque la libido está muy alta, está muy exacerbado y claro, está funcionando en todo lugar. No quiere decir que esté correcto o incorrecto más el punto, pero sí, para entender o responder, tiene que ver con ese aspecto, la libido, esa intensidad sexual que vivimos todos. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es en realidad el cuerpo físico. Ahora, hay un cuerpo que es el cuerpo vital. El cuerpo vital, ¿cierto? O el cuerpo etérico, a veces se conoce, ¿cierto? El cuerpo etérico, acá dice, ¿cierto?, que está ligado, ¿cierto?, a 48 leyes. Es decir, 48 hidrógenos. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico y el cuerpo vital están prácticamente unidos. Ven que este está en la tercera dimensión y este está en la cuarta. Este cuerpo vital es el aspecto superior del cuerpo físico. Está constituido por 4 éteres. El químico, el éter de vida, el éter, ¿cierto?, que es el que para la reproducción. El químico nos sirve para los procesos de la absorción de alimentos. Hay otro éter que tiene que ver con las percepciones extrasensoriales, es decir, las percepciones corpóreas, por hacia afuera, con los sentidos. Y hay otro éter que tiene que ver con las percepciones internas. Son éteres, son simplemente que conforman el cuerpo vital. Se dice que es el aspecto tetradimensional, ¿cierto?, del cuerpo físico. Y explicado más claro. Cuando uno de nosotros se va a enfermar, ¿qué se enferma primero? ¿El cuerpo físico o el cuerpo vital? ¿Qué dijo? El vital. Claro. Porque todo siempre viene desde arriba hacia abajo. Siempre parte de las dimensiones más altas. De hecho, muchas de las cosas que nos ocurren físicamente vienen desde el mundo causal. Entonces se habla de las causas. Todo se origina allí, luego vamos a llegar allá. Pero antes de que se enferme el físico, se enfermó el vital. Por eso una persona que tiene capacidades extrasensoriales puede ver el cuerpo vital de alguien y saber, sabes que te va a enfermar la próxima semana, en unos días más. ¿De dónde sacaste eso? Estoy sano como una lechuga. Pero aquí ves que está viendo, ¿cierto? Este es el cuerpo físico. Le está viendo el aura. Puede percibir que esa aura está con un color, por ejemplo, ¿cierto?, gris. Viene la energía ya baja, ¿cierto? Entonces ya saben que el cuerpo físico, aunque aparentemente está bien,
se va a enfermar, porque viene en su cuerpo vital, ya está demostrando la enfermedad. Entonces ese es uno de los aspectos que tiene que ver con esta naturaleza, ¿cierto?, que nosotros somos. ¿Qué es lo interesante del cuerpo vital? Además, ¿cierto?, que está asociada a la cuarta dimensión que dijimos y está físicamente nosotros relacionados, como dice acá, al centro instintivo, a este punto, ¿cierto?, que es, ya no es el coxis, ¿cierto?, ¿cómo se llama un poquito más arriba? El sacro. El hueso sacro, que son como 3 o 4 vértebras que están medias fundidas, medias unidas entre sí, no tienen una articulación tan libre, y que en ese punto físicamente se halla ahí el cuerpo vital, ¿cierto?, conectado. Es el asiento físico del cuerpo vital de nosotros. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo interesante? Que existen más cuerpos. Existe un tercer cuerpo, que es el cuerpo astral. Ya estamos hablando, ¿cierto?, ya de la quinta dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión, pero ahora vamos a ver la quinta dimensión. El cuerpo astral, no todo el mundo lo tiene creado. De hecho, muy pocas personas han desarrollado, han creado un cuerpo astral. Es un cuerpo que tenemos todos, sí, una semilla, digamos esto, el potencial de tener ese cuerpo astral. El cuerpo astral, ¿qué es lo que nos permite? Movernos en el mundo astral. ¿Cuál es el mundo astral? El mundo de los sueños. Cuando nosotros soñamos, ¿cierto?, habitualmente traemos información como un poco incoherente, aparentemente inconexa. ¿Cierto?, los estudiosos del tema psíquico o, mejor dicho, psiquiátrico hablan, ¿cierto?, de los arquetipos. ¿Sí? Jung, por ejemplo, se refería a los arquetipos de la psiquis en los sueños. Y de esa forma se podía interpretar, etcétera, etcétera. Pero ese mundo real, ese que tú dices de los sueños, ¿existe realmente? Por eso, allá iba, porque en realidad para el que está dormido, claro, es arquetipo, son figuras medias inconexas, a veces me acuerdo, otras veces no. Para el que está despierto, para el que tiene cuerpo astral, eso es todo real. Existe una realidad tan dura, tan genuina como el mundo físico. El mundo astral es absolutamente real. De hecho, ahora estamos en el mundo astral también. Porque aquí las dimensiones no están separadas, no está una por un lado y otra por otro lado, no. Todas están aquí y ahora. De hecho, estos cuerpos ahora estamos mostrando separados, pero en realidad están todos presentes en este instante en nosotros. Ahora, ese cuerpo astral, ¿cierto?, es de característica molecular, dice. Es decir, que está en nuestras moléculas. Estamos hablando de las moléculas. Son parte de nuestro cuerpo astral, son nuestro cuerpo astral. Está regido por 24 leyes, bien interesante. Cuerpo astral, 24 leyes, y aquí eran 48. ¿Por qué? Aquí hay una importancia. 24 leyes y 24 hidrógenos, es la identidad característica del cuerpo astral. Una de las cualidades, de las posibilidades que tenemos en el mundo astral, todos nosotros, capaz que todos nos hemos visto de repente volando, ¿no? ¿Alguien no se ha visto tal vez volando? Yo ¿No se ha visto volando? No, sí, una vez se me volaba. Justo, sí, bueno. ¿Por qué yo no sé que estaba volando? Sí. Oye, crucé la pared. Desperté y salí por el techo. ¿Por qué? Porque la densidad del mundo astral es inferior a la del mundo físico. Esa es la gran característica, es una de las grandes aspectos que nos ayuda a diferenciar. Cuando una persona se desdobla astralmente, hoy mismo cuando se desdoblen en la noche, salgan del cuerpo físico, van a salir, ¿cierto?, aquí el cuerpo físico ahí acostado, y ustedes con la intención de quedar flotando, dan un saltito. Pero con la intención de quedar pegado o salir con un techo. Y lo van a lograr. Y se van a dar cuenta que están desdoblados porque pudieron salir astralmente pudieron salir volando. Cosa que aquí no intentes saltar por la ventana, no es necesario, ¿cierto? Como uno podría comprobar, por ejemplo, un simple ejercicio. Intentar atravesar la pared. En el astral usted lo va a hacer porque la densidad, dada esas leyes, es menor y puede uno cruzar la materia astral. ¿Sí? Puede uno volar, puede uno trasladarse así, de un punto a otro.
hoy, antes de acostarse a dormir, uno diga, quiero ir, ¿cierto? Dios mío, Padre mío, o como uno lo quiere decir, universo, llévame a tal lugar, quiero visitar a mamá. Tal vez uno tiene mamá lejos, ¿cierto? En Iquique, por ejemplo. Y dice, quiero ir a Iquique a ver a mi viejita, ¿cómo está? Listo, se concentra en la mamá y cuando salga, ¿cierto? Va a llegar así. En lo que el pensamiento se demora, llega uno ahí, donde está mamá. La consulta, en ese espacio uno se mueve a través de la emocionalidad. Claro, hay un componente emocional que es fundamental. Qué buena tu pregunta, porque en realidad nuestras emociones, mientras más altas sean, mucho más conexión vamos a tener con el mundo astral superior o las experiencias de este tipo. Mientras nuestras emociones sean más bajas, rencor, rabia, pena, ira, ¿cierto? Ánimos de venganza, ¿cierto? Esa energía, ¿cierto? En realidad nos tira mucho hacia el astral inferior, que también luego lo veremos poder profundizar. Entonces es muy bueno tener buen alimento emocional, buena, bonita música, ¿cierto? Que nos relaje, música clásica, en general cumple muy bien con eso, visitar la naturaleza. Aquí estamos rodeados de excelente, ¿no? Ir al bosque, ir a la playa, meditar en la playa, meditar en el bosque, caminar descalzo, buscar la tranquilidad emocional. Todo eso es alimento para el cuerpo astral, para ese mundo emocional. Y sobre todo la tranquilidad. Nosotros andamos como locos a veces, ¿no? Música en el auto, manejando, siempre apurado, para allá, para acá. La vida loca, literal. Y claro, nuestro mundo emocional está tremendamente alterado. Entonces, por eso la pregunta que lo hace Emily es correcta, es bueno, sano, útil, mientras vamos desarrollando este cuadro. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, que existe en la quinta dimensión y tiene relación con el centro emocional inferior, que está acá, ¿cierto?, que está a la altura del ombligo, pero en la columna, siempre todo esto está en la columna, pero para una referencia es aquí a la altura del ombligo. Quería ver si había alguna pregunta, ¿no? De hecho, hay algunas conexiones. Bueno, vamos a ver que también existe un cuarto cuerpo, el cuerpo mental. Este es de naturaleza atómica, el anterior es de naturaleza molecular, es decir, las moléculas están conformadas por átomos. Y también las moléculas conforman ¿qué cosa? Las células. Se va entendiendo, ¿no? Que esto va en una disgregación, ¿cierto? Una separación cada vez, que no es otra cosa que la forma en cómo está, ¿cierto?, nuestra naturaleza constituida. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que existen 12 leyes para el cuerpo mental, ¿cierto? También encontramos 12 leyes. Digo también porque en realidad es parte si bien es cierto, es parte del mundo astral, porque está en la misma dimensión, tiene una sutileza en las leyes a las que está sujeto. Cuando más adelante estudiemos la eliminación del ego, que luego también vamos a tener una conferencia de eso, vamos a entender cuál es la relación de esto, pero lo interesante, al menos para hoy, es darnos cuenta que tiene, ¿cierto?, una naturaleza atómica, que es una realidad a ese nivel en nosotros, ¿cierto? Y que tiene relación con nuestro centro intelectual inferior, que está en la columna a la altura del corazón. Ahí se encuentra, ¿cierto?, el asiento físico del cuerpo mental. Pero tampoco lo tenemos claro. Todos tenemos una semilla, tenemos un potencial. ¿Y cómo sabemos que no tenemos creado ni el astral ni el mental? Porque, por lo que decíamos, la persona mientras no tenga capacidad de moverse astralmente de manera libre, evidentemente es porque no tiene un vehículo para hacerlo. Si yo tengo una lancha, motor fuera de motor, ¿puedo ir al desierto? O sea, sí, pero no voy a resultar nada, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Tengo un camello y me puedo ir a meter al océano? No. ¿Qué estoy queriendo decir? Que para poder movernos en una dimensión necesariamente debemos tener el vehículo adecuado. Y por eso uno sabe que no tiene un cuerpo astral cuando no tiene libertad para moverse en el mundo astral.
Si alguien tiene libertad para moverse en el mundo astral, quiere decir que tiene un cuerpo astral creado, que lo creó en otra vida, en otra existencia, que lo viene trayendo y arrastrando desde esa existencia. El gente que sí lo viene, porque lo creó. Y luego va a explicar cómo se crea. De eso se trata. Entonces vamos a darnos cuenta que existe otro cuerpo que es el cuerpo causal, que está aquí. Este está, ¿cierto?, vinculado con 6 leyes. Este cuerpo es de naturaleza electrónica. O sea, ya el átomo, ¿cierto?, profundizamos y nos vamos metiendo con los electrones. Y esa capacidad, ¿cierto?, esa naturaleza electrónica, ¿cierto?, es lo que le da la capacidad de funcionar en las causas. En todo lo que nos pasa, lo que veníamos mirando. Esta es la 6ª dimensión. Ya estamos hablando, ¿cierto?, de algo muy alto. Alto en términos figurativos, porque todo está aquí y ahora. No es un lugar, como dice, ¿cierto?, en Himalaya o en Tíbet, ¿cierto? Aquí y ahora está la 6ª dimensión. En nosotros. Lo interesante que está ligado con el centro motor. Aquí, ¿cierto? El centro motor está fijado acá en la columna a la altura de la laringe. Ahí está el asiento físico del cuerpo causal. Todo esto que estoy diciendo va a ser muy importante para comprender por qué, desarrollando el Kundalini, creamos los cuerpos. Y se mueve, ¿cierto?, funciona a través de la energía motriz. Y tenemos luego, ¿cierto?, el cuerpo búdico, que está acá. Búdico, ¿nos recuerda qué cosa debe ser? Buda, ¿no? Aquí tenemos, ¿cierto?, 6 leyes, ¿se me equivoco? Sí, 6 leyes. Y es de naturaleza protónica. O sea, del electrón, que es el causal, el búdico tiene que ver con la naturaleza ya del protón. ¿Cuál es el protón? Dentro de un núcleo. ¿Sí? Rodea el núcleo, parece. El protón y el electrón. El protón y el neutrón están en el núcleo. Eso. El protón y el neutrón. Porque el electrón es el que gira alrededor del núcleo. Está bien, perfecto. Entonces, estamos hablando ya de este orden de magnitud de cosas, ¿cierto? Del átomo. Tenemos átomos nosotros, ¿no? Somos, ¿cierto? Infinidad prácticamente de átomos, ¿cierto?, que constituyen moléculas. Pero esos átomos están constituidos por electrones, que a su vez parte de esos electrones, ¿cierto?, o que están dentro de los electrones, ¿cierto? Aquí encontramos, como bien dijo, los protones y también están los neutrones. En este punto, que pareciera un punto, lo dibujamos como un punto porque es algo más íntimo. Pero todo esto es parte de nuestra naturaleza. O sea, el cuerpo búdico está en nosotros, en cada uno de nuestros protones. Pero nosotros, dice uno, pero físicamente ¿dónde está? En el centro emocional superior. Y fíjate que ahí aparece un solcito abajo del búdico, pero abajo del causal hay una luna, del mental otra, del astral otra luna, y en fin, ¿por qué? Porque estos 3 cuerpos aquí tienen una naturaleza distinta a estos 2 que vamos a ver. Porque luego viene el cuerpo átmico. Átmico, no sé si alguien hace asociación con alguna otra palabra. Átmico, Atman, ¿no? Atman, Budi, Atman, átmico. Átmico tiene que ver con Atman. Atman es de naturaleza fotónica. Fotón, ¿qué es el fotón? Luz. O sea, la esencia central de esto, la esencia central de esto, ¿cierto?, que es el fotón, ¿cierto?, en el fondo es luz. Esto es la naturaleza más profunda de nosotros. En cada electrón, en cada átomo, lo más profundo que existe es ese potencial de luz que tiene encerrado.
Eso está, ese cuerpo átmico que todos tenemos, está asociado en el interior de la glándula pituitaria, y en este caso el cuerpo átmico está asociado a la glándula pineal. Este es el punto más bajo a donde llega nuestro ser, nuestra divinidad. Es aquí donde estamos unidos con la divinidad. Y de hecho están pintados como con un sol ahí, lo que dice espíritu conciencia. Este es conciencia y este es el espíritu. Es el punto más bajo al que puede bajar, al que puede llegar nuestra divinidad. ¿Cuál era el sentido del suprasexo? Unirnos con la divinidad. Pero aquí pareciera que estuviese todo junto ya. Pero decíamos que un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal no lo tenemos. Pero como si vemos, espíritu y conciencia sí están. Nosotros no tenemos, no hemos perdido, no se ha perdido, ¿cierto? Dejamos de estar relacionados con el espíritu y la conciencia, con nuestro espíritu y nuestra conciencia. Esos cuerpos no han caído y no se han perdido, siempre han existido en nosotros. Y el punto es que nosotros cuando oramos, por ejemplo, nos relacionamos, aunque no sea una religión, ¿cierto? No tiene que ver con una organización física, no. Cuando los antiguos, ¿cierto?, querían mejorar la cosecha, o cuando tenían un problema, ¿cierto?, en su chino, en su entorno, siempre recurrían al Padre Sol, a la Madre Tierra, que también sabían que estaban dentro. Por eso decían, tal como es afuera, es adentro, o tal como es abajo, es arriba. Estos los decretos del Kybalión, que son antiquísimos. ¿Por qué? Porque conocían toda esta naturaleza, toda esta realidad, y sabían que no tenían que ir a ningún lugar porque todo estaba en sí mismo. El problema es que el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, dice, ¿por qué es necesario crear los cuerpos astral, mental y causal? Porque estos no cayeron, estos siguen levantados, están levantados nosotros, existen. Tenemos nosotros vínculos con nuestra divinidad, pero no tenemos un vínculo fuerte, no tenemos una realidad de una relación. Cuando estamos enfermos, hay como que recién nos viene cuando estamos en problemas, ¿cierto? Cuando no tenemos solución para algo, ahí como que nos acordamos que existe algo que podríamos pedir, algunos, que a otros no se acuerdan, ni les interesa, pero está. Pero entonces me pregunto, ¿por qué es necesario crear los cuerpos astral, mental y causal? Poseemos los cuerpos físico y vital, lo vimos. Debemos crear los cuerpos astral, mental y causal. ¿Para qué? Para unirnos con el cuerpo único y alma. Porque si nos damos cuenta, estos cuerpos que no tenemos porque no usamos estos cuerpos, no tenemos una realidad en estas dimensiones, si yo los saco aquí de esta imagen, ¿qué pasa? Estamos desvinculados de la divinidad. Y ese es el problema de nosotros, los seres humanos. Estamos desvinculados de manera concreta de la divinidad. No tenemos relación. Pero ni siquiera una relación física, ni siquiera existe una forma de cómo nos relacionamos con aquello que es divino. De hecho, para muchas personas es un tema que no tiene ni siquiera importancia, lo voy a decir. No, nunca se han preguntado ni de dónde vienen, para qué están en la tierra, por qué nací, para qué tanta energía para crear 8.000 millones de habitantes y otros tantos miles de millones de animales, y tanta creación, un espacio sideral, y todo un orden que no falla, porque resulta que pareciera que el caos no es lo que reina, porque todo está operativo, pero y nadie se pregunta, ¿cómo quién hizo esto? ¿Para qué tanta energía? ¿Con qué sentido? Ni siquiera surgen muchas personas eso, pero cuando nos empezamos a cuestionar, es que uno realmente dice, ¿para qué estoy acá? En la vida,
energía, en la expresión humana. ¿Qué relación tiene entonces esto que estamos viendo con el Kundalini, que es lo que creemos? ¿Cuál sería la relación? Crear el cuerpo, crear los vehículos. Crear esos vehículos en nosotros. Esa es la necesidad del suprasexo. Solamente a través del suprasexo es que nosotros vamos a poder crear nuevamente un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal que nos vuelvan a unir genuinamente con esa realidad. De otra manera seguimos tan dormidos como estamos. Hasta ahora nuestra conciencia está dormida. Y este curso y luego las otras clases que vamos a ver, que ustedes pueden participar también, está abierto a discusión, nos enseñan cómo ir despertando nuestra conciencia. Lo que nos vamos a dar cuenta es que nosotros somos un toroide. ¿Qué es un toroide? No es más que una figura, ¿cierto?, en donde se mezcla la energía magnética con la energía eléctrica, que ya vimos que está en nosotros. Nosotros tenemos cierto un potencial. Esa energía magnética y eléctrica funciona en todos nosotros. Ese toroide en este instante está girando, tal cual como ya aparece. Los campos magnéticos, ¿cierto?, que están girando en este sentido, desde abajo, desde los pies, suben por el cuerpo, salen por arriba, se proyectan por nuestro entorno y luego vuelven a bajar. Giran en la medida que tengamos más y más energía. Una persona con poca energía tiene un campo, ¿cierto?, magnético muy bajo, muy débil. De hecho, uno siempre, una persona sin energía, no hace falta ni mirarlo mucho, ni con acercarse, estar ya, y dice, denso el socio, o la persona, en el que me siento casi como que se va a enfermar, ya, le sentimos la onda. Bueno, ese toroide, ¿cierto?, que es lo que nosotros somos, es un condensador de energía. Todos nosotros somos condensadores de energía. ¿Qué es un condensador? Un condensador eléctricamente es un elemento, ¿cierto?, donde entra un positivo y un negativo. Y esto, ¿cierto?, ¿qué pasa? Se carga. Y luego se descarga, ¿cierto? Una ampolleta, y toda esta carga fluye, prendieron la ampolleta y se descargó todo. ¿Y de dónde nosotros nos llega la energía? Es un condensador. Ese condensador nos permite funcionar día a día. Ese potencial lo recibimos todos los días al acostarnos. Dormimos, ojalá bien, si no, o vayamos dormidos. Y en eso, ¿cierto?, nos cargamos, porque resulta que al dormir en la mañana despertamos con ganas, con ánimo, sí, hacemos cosas, bueno, funcionamos. Si no durmiéramos, no sé si alguno alguna vez ha carreteado, no lo creo. No tienen cara de ser personas de salir mucho. Pero cuando uno carretea y duerme mal, ¿cómo amanece otro día? Me han contado. Es terrible, ¿no? Uno tiene ganas de abrir los ojitos, ¿por qué? Porque no produjo una buena carga del condensador que somos nosotros. Porque lo que carga, a tu pregunta, lo que se carga, o la forma que se carga es en la noche. Nuestro centro instintivo recibe, ¿cierto?, toda la energía. Este centro instintivo, ¿cierto?, distribuye el gran potencial del centro sexual, y a los demás centros, para que permitamos el hacer, el pensar, las emociones, esto que funciona en nuestro centro instintivo, el hambre, el deseo sexual, todo eso funciona en el centro instintivo, y el centro sexual propiamente tal, que tiene energía mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más densa, dura, porque tiene una potencialidad mucho mayor, es crear vida. No es algo, ¿cierto?, no es una emoción, no es un pensamiento, que son a nivel molecular o atómico. El desarrollo de la vida es algo físico. Se va entendiendo por qué el potencial es mucho mayor ahí, pero se recibe en la noche y esa percepción, ¿cierto?, desde acá, esa infusión desde las glándulas, para que el potencial de energía lo reciba el instinto y desde aquí las aguas, que es el instinto, ¿cierto?, distribuye. No sé si respondo ahí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Entonces, es allí la necesidad de la práctica del arcano.
poder comenzar la creación en relación a esta lógica del toroide. ¿Por qué? Porque en realidad nos vamos a dar cuenta que la energía creadora, la energía sexual, para que produzca ese nacimiento, ese desarrollo, esa creación de los cuerpos, necesita ser ascendida por acá, por el canal medular, a nivel de energía, no es algo físico. Y luego, ¿cierto?, en la medida que va ascendiendo va a ir produciendo el desarrollo. Primero va a ir produciendo, ¿cierto?, una regeneración del cuerpo físico, porque el cuerpo físico lo tenemos un poquito maltratado, por decirlo un poquito, muy maltratado. Luego viene una revitalización o una regeneración del cuerpo vital, en la medida que esta energía, como había puesto, ¿cierto?, va ascendiendo, el cuerpo físico, el cuerpo vital. Y luego, ¿cierto?, empieza el proceso de creación del cuerpo astral, primeramente. Y eso quiere decir que vamos a empezar a tener una realidad en el mundo astral. Luego, ¿cierto?, viene el desarrollo y el ascenso para el desarrollo del cuerpo mental. Quiere decir que también ese mundo vamos a poder experimentarlo de manera real. Y luego, ¿cierto?, a nivel de la creación del cuerpo causal. Cuando se produce ese desarrollo, ¿cierto?, como estamos mirando allí, y logramos crear el cuerpo causal, recién nos vamos a poder unir con Atman Bum. Y desde allí logramos, ¿cierto?, eso que se llama la realización, ¿cierto?, del ser. ¿Cómo se hace esto? Ya entendemos por qué, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hacer la práctica del suprasexo? ¿Cómo se realiza entonces esta práctica? Primero hay que entender que esto es para hombres y mujeres. Aquí no hay diferencias, no existe diferencia. Todos somos un toroide de manera individual, de lo legítimo. Más sin embargo, ese toroide, ese potencial de energía que todos tenemos, para que se desarrolle, necesita su polo opuesto. Para que encendamos la luz, ¿cuántos polos participan? Dos, ¿cierto? El positivo y el negativo. Si solamente llega el negativo como ahora, no se enciende. Al presionar aquí va a llegar el positivo y se prendió la bombilla. Listo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del flujo de la energía. Se tiene que producir necesariamente una diferencia de potencial. Positivo y negativo son diferencias de potencial, diferencias, ¿cierto?, de carga, eléctricamente hablando. Pero para que esa diferencia de carga, ¿cierto?, se produzca algo superior, tienen que unirse, tal como lo del condensado, tienen que estar juntos. Entonces, esta práctica se tiene que desarrollar a través de la unión sexual. Porque cuando se produce la unión sexual, la capacidad de uno y otro es que logra una tercera fuerza. Cuando el hombre y la mujer nos unimos sexualmente, en ese punto, ¿cierto?, de los órganos sexuales, se generan, ¿cierto?, una cantidad de energía y de movimientos a nivel atómico que va a lograr poner en actividad, ¿cierto?, las corrientes. Este es el coxis, ¿cierto? Ya. Aquí hay un pequeño edificio muy pequeño a nivel casi atómico, muy pequeño. Aquí tenemos, ¿cierto?, las gónadas, las gónadas sexuales. Cuando empezamos los procesos de transmutación sexual, lo que tiene que ocurrir es que se va a producir, ¿cierto?, que las corrientes positivas y negativas en cada uno de los individuos, por separado, ¿cierto?, va a poner en actividad, ¿cierto?, la energía creadora sexual, lo primero. La energía creadora sexual en las primeras instancias va a subir por dos canales, ¿cierto?, que no están físicamente. Los canales son Ida y Pingala. Pero cuando sigue pasando, ¿cierto?, las prácticas sexuales, este cuerpo que va a ir alcanzando, ¿cierto?, un alto nivel de hermeticidad, porque lo más importante es no perder la energía sexual, para que se produzca esa hermeticidad de la energía, quede guardada herméticamente, como no haya presión, ¿no? Que puede producir la transformación de los alimentos a
a presión. Algo así tiene que ocurrir con nosotros, que nuestro cuerpo no pierda la energía sexual para que una vez empecemos los procesos de transmutación, las energías positivas y negativas que están en nuestro propio cuerpo, que son todos ¿cierto? Logren, ¿cierto? Producir la apertura de un canal, ¿cierto? Que es, ¿cierto? El canal medular. Se llama Susumna. Susumna, ¿cierto? Que es otro nadi, igual que ya y que la. ¿Cómo se escribe? Susumna. M-N-A. Susumna. Susumna, ¿cierto? Contiene. A ver si está. Ahí está. Esto es como un corte, ¿cierto? Transversal. Susumna contiene, que está al centro, Susumna Nadi, o Nadi Susumna, ¿cierto? Al centro está, ¿cierto? Hay un círculo interior que es el Vajra Nadi, que es otro conducto al interior de Susumna, y dentro de Susumna está el Nadi Chitra, o Chaita, como dicen, Chitra. Y luego está el canal central, que es Brahma Nadi, o el Nadi Brahma. La energía sexual tiene que abrir este centro y entrar y acceder y ascender por el Nadi Chitra. Esto estamos hablando de unos niveles, ¿cierto? Pequeñísimos. De hecho, esto, ¿cierto? Solamente para personas con capacidades, ¿cierto? Clarividentes pueden percibir. La persona cuando despierta el Kundalini, que es cuando empieza la energía aquí, cuando despierta el Kundalini, empieza el proceso de la creación de sus cuerpos. Y es por eso tan importante y tan buscado por los antiguos el lograr despertar esta energía, para poder desarrollar este potencial que está en todos nosotros. Todos tenemos las glándulas sexuales, tenemos las gónadas sexuales, que son muchas glándulas. Necesitamos tener un cerebro en condiciones, una columna vertebral en condiciones y unos órganos sexuales funcionales, y unirnos con el polo opuesto. Luego vamos a explicar todo ese desarrollo. Entonces allí, ¿cierto? Se empieza a producir que vamos a empezar el proceso creativo. Entonces, cada uno de las parejas, ¿cierto? Va a llevar adelante de esta manera la práctica. Vamos a ver en la práctica. ¿Se va entendiendo ustedes cómo ocurre esto, no? Perfecto. Entonces, la práctica es así. Algunos elementos a tomar en cuenta. Para que la pareja practique, lo primero es que haya principalmente tres cosas. Primero, un cuidado de la energía creada sexual. Porque si yo estoy por un lado en el día o por allá por acá teniendo relación sexual y botando la energía sexual, nunca me voy a convertir en un recipiente hermético, como lo enseñó el maestro Megisto, ¿cierto? Sino que más bien puede estar botando energía. Necesito aprender a valorar esta energía como lo que es el potencial para unirme con mi divinidad. Cuando empiezo a tener ese valor, ese cuidado, esa protección, entonces ya no voy a funcionar quizá igual como lo hice por mucho tiempo. De hecho, para eso se necesita trabajar la psiquis. De hecho, este curso enseña cómo se hace, y esa es la invitación que estamos también planteando. ¿Cómo vamos a empezar a cuidar la energía a través del cuidado de nuestra psiquis, o trabajando nuestra psiquis, despertando nuestra conciencia, eliminando el ego principalmente? Y lo vamos a explicar luego. Luego lo otro que tiene que ocurrir es que ambos estén enterados, ambos de la pareja estén enterados, hombre y mujer, porque tienen que funcionar los dos polos, sepan qué están haciendo. Si uno tiene pareja y uno va siempre y dice, no, lo voy a decir, se va a asustar. Total, no se dan ni cuenta. ¿Estamos siendo honestos con la pareja? No, sí, empezamos mal, empezamos con el pie izquierdo, porque aquí necesitamos ser tremendamente honestos, sinceros. El máximo podemos llevar a sorpresa y la pareja dice, vamos, realmente. Y pasa, uno no lo sabe, lo que en el mundo interior esa persona está viviendo. Así que puede ser tremendamente maravilloso. Por eso tiene que estar enterados ambos. ¿Cómo se hace la práctica? O al menos teóricamente, porque siempre desde un principio va a ser algo teórico, y luego vamos a empezar a practicar y ahí vamos a ir haciendo camino, al andar. No hay forma de saber a priori algo si no se hace.
Y lo otro que es importante, ¿cierto?, que se produzca en la pareja, tres elementos fundamentales. Que logremos trabajar con amor, castidad y fidelidad. Es decir, debe tener muy claro que esto no es para jugar, porque si no, estaríamos montando mis cosas en su infrasexo, ¿cierto? Porque en el fondo no es un juego, es la búsqueda de la unión con nuestro Dios. Entonces, el amor es algo que vamos a ir desarrollando, ¿eh? Ninguno de nosotros tiene el amor como algo ya instaurado, ¿no? El amor hay que desarrollar. Y el amor se ve en las obras, porque todo el día podemos decir, no te amo, te quiero, no, emoji, corazones, y después, está fría esa comida. Se acabó el amor, ¿cierto? Porque, bueno, los malos tratos, ¿no? El amor tiene que verse en los dichos. Tenemos, sentimos amor, siempre por esa persona, lo demostramos. ¿Fidelidad qué significa? O sea, que esa persona, y no como esa, sí, no. ¿Por qué? Esto no es por una excusa de capricho, o no es moralista esta visión. Tiene que ver con que hablábamos de la necesidad de convertirnos en un recipiente cerrado. Cuando nosotros aprendemos y nos damos cuenta que todas esas manifestaciones buscando a otra y humeando a otra, no sé qué, simplemente son formas de ir botando la energía. Se está yendo todas esas cosas, fantasía, chistes morbosos y toda esa joda, ¿cierto? Es muy divertido y todo, pero quiere decir que todavía no valoramos la energía. Se va entendiendo, ¿no? O sea, hay un vínculo, por eso insisto que no es un tema moralista, no, es un tema de practicidad, eso es concreto. Y por último dijimos que era la fidelidad, el amor y la castidad. ¿Qué es la castidad? Como estamos hablando de sexo, nos vamos a acostar, no sé qué, ya nada de castidad. ¿Cuál es el concepto que tenemos de castidad nosotros? ¿Qué es la castidad? ¿Qué entendemos por castidad? No tener sexo. No tener sexo, ¿cierto? Yo soy casto y puro, o sea, que era una humorista, supuesto humorista que aparecía por ahí. Mofarse del sexo es la forma infrasexual. No entendemos la trascendencia de ella. Igual, y esas personas hacían ese supuesto humor de esto, casto, puro. Se ha confundido la castidad, ¿cierto?, con el celibato. Ser célibe es no tener relaciones sexuales. Ser casto es el uso sano de la energía sexual. Ser casto quiere decir que yo tengo que ser capaz, inclusive en el acto sexual, de conservar mi energía sexual. Ahí se es casto. Ahí se es casta. Cuando somos capaces de estar en el acto sexual y no perder la energía. Ese es el verdadero sexto sentido. Insisto, y lo otro es ser célibe. Apartarse del sexo, inclusive hasta repudiar. Nosotros no compartimos esa idea, no favorece nada, porque en realidad, como vimos, somos un toroide. Y la energía sí o sí siempre va a buscar ¿qué cosa? ¿Movimiento? Movimiento. La energía no se puede detener. No existe posibilidad. Entonces aquel que dice soy serio y dice que tiene un día, cualquiera se viene la convulsión nocturna o la intensidad sexual de gana y viene la masturbación y al final termina o vienen los casos como ya hemos visto con la iglesia, la pedofilia y todo el sexo ahí todo encubierto. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que es realmente tratar de amarrar dos caballos y que no corran. Los caballos salvajes no se pueden después, los caballos van a correr. Lo que aquí tenemos que aprender es a nosotros ser los jinetes del caballo. ¿Se entiende, no? Porque esa energía no se puede detener. Bueno, entonces, importante que sea en la alcoba, en la cama, en la habitación, que es para eso, ¿cierto? Para dormir, para tener la relación sexual. De hecho, cama, ¿qué significa? Sexo. De ahí viene Kama Sutra, que es uno de los libros más populares y más degenerados que existen de la sexualidad. Pero por eso la cama es el lugar para el sexo. Entonces en ese altar, en ese lugar, ¿cierto?, practicamos el sexo. Porque claro, también se nos enseñó a través del infrasexo que en el auto, ¿cierto?, en la pasada, en el living, en cualquier lugar, ¿no?
Si hasta los perritos tienen más decencia cuando son actividad sexual. Me hizo que el de la legalidad, los humanos no. Todos si quieren ir a la colina, la persona humana. O viceversa, hoy día ya está invertido, ¿no? Me comí a tal, así el tal. Así, o sea, ya nuestra locura y desconocimiento es grande. Entonces, bueno, en la práctica es algo en realidad que tiene unos pasos. Luego, y lo otro es que sea la pareja permanente. O sea, si un fin de semana yo tengo relaciones sexuales con una y el otro fin de semana con otra, o con uno y luego con otro, en realidad no hay ningún grado de fidelidad en relación a eso. No, están jugando con relación. La energía no fluye. O sea, se produce, claro, un maestro que en su afán, un maestro esoterista, que en su afán que le dijeron, mire, usted tiene que, para transformarse tiene que practicar el sexo, nunca pretende la energía sexual, transmutarla. Y se acostó con uno y luego con otro. Pero pare, tuvieron que decir internamente, siempre lo corrigieron. Usted tiene que decidirse por una pareja. ¿Y por qué? Bueno, porque la energía sexual, ¿cierto? Cuando nos unimos sexualmente, se produce una magnetización. O sea, no es que uno se une sexualmente y no pasa nada, no. Nosotros generamos unas ligas, nosotros lo vemos en la clase de karma y el dharma, son ciertas dos leyes. Nosotros generamos una liga sexual cuando nos unimos con una persona, porque la energía produce magnetización, porque somos un campo electromagnético. Y esa magnetización que produce permanentemente está ligado unido. Y unido al punto de que hasta nuestra existencia nos encontramos con las mismas personas, con las que ya hemos tenido el día pasado. Me lo dice, como que conozco otra vida. Fijo, si uno no puede decir hasta de broma, pero fijo. Ya viene magnetizado, entonces unirse sexualmente no significa producto de la crisis, porque en realidad hay energía que está fluyendo y esa energía es necesaria aprender a abordarla, de lo contrario estamos jugando. Bueno, ¿cómo se realiza la práctica? Primero vamos a dar un par de pasos, ¿cierto? Que son aquí le llamamos conjuraciones, que en realidad no son más que unas oraciones para limpiar y armonizar el ambiente. Limpiar, ¿cierto? Para que se mantenga todo a nivel astral, ¿cierto? A nivel mental, es decir, a nivel de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, todo el tema alto. Y armonizado, para que no esté alterado el ambiente. Para eso simplemente se hace, ¿cierto? Una conjuración que se llama el Belín, que es la que se llama acá, y el círculo mágico, que es para encerrar ese lugar. Cada uno puede tener la experiencia de hacerlo y pasar en ese lugar. Luego, ¿cierto? Viene un proceso que es muy importante. Oración, siempre orar. ¿Y a quién? A esa divinidad a la cual estamos anhelando, a ese Dios Padre, Dios Madre que todos tenemos. Todos tenemos Dios Padre y Dios Madre. Lo dice el equivalente, tal como es afuera, es adentro. Y tal como afuera nosotros tenemos, o tuvimos, ¿cierto? Padre y Madre que nos dio el cuerpo, internamente tenemos Padre y Madre, ¿cierto? Que son los dueños de casa. Dios Padre y Dios Madre han habitado siempre nosotros y hacia allá nosotros queremos ir. Entonces, con ellos conversamos una oración, una conversación. Yo, ayúdame, quiero saber, quiero aprender, quiero hacer esta práctica, siempre ando en mi energía. Claro, ahí la pareja, la persona natural, sin ningún rollo, sin ninguna fórmula, no, muy honesto, muy natural. Luego viene un proceso que son de caricias. Caricias que son fundamentales. Esto es muy normal como para las relaciones de la vida. O sea, nosotros, en general, las relaciones normales son más o menos así. Las caricias es, la pareja empieza con besos, abrazos, acariciarse, tocarse mutuamente. El centro sexual está relacionado con el tacto, necesita el estímulo táctil, las palabras bonitas, ¿cierto? El real anhelo de querer estar con esa persona, natural. Y luego, ¿cierto? De esas caricias, ¿cierto? Naturalmente se produce aquí la lubricación. Esto es importante.
Si no hay lubricación, nosotros vamos a estar agrediendo a los órganos sexuales, que agreguen que hacer las caricias, para que se reduzca, ¿cierto?, una lubricación, sobre todo en la mujer, que tiene un proceso un poco más lento porque es más interior, ¿cierto? Los órganos de la mujer están hacia adentro, obviamente tiene su proceso más, necesita más tiempo para que se estimule la lubricación. Hoy día se usan estas cosas como de, ¿cómo se llaman? Como para lubricarse. En la farmacia venden estas cosas. Sí, Eso no es necesario para esto. no es necesario. No, de hecho, uno si lo venía usando, con esto se va a dejar de usar. Naturalmente, no es que, que dijeron que lo debían usar, no. Naturalmente, porque se da cuenta que se están saltando ese paso. Realmente las relaciones agrícolas son un besito y ya estamos unidos sexualmente. O sea, la persona ni se enteró, sé que se publicó, ¿no? Un tiempo rápido. La verdad que mientras más se practique esto con conciencia, con concentración, con imaginación, Justamente se llama, parece lubricante. sí, y voluntad. Son los tres elementos que nos van a ayudar. Mientras más concentrados, ¿cierto?, estemos, vamos a permitir que se produzca una lubricación. Inclusive vamos a disfrutar del sexo como nunca. Es una práctica que nos va a enseñar. La práctica misma nos va a enseñar a disfrutar. Y aquello que nosotros pensábamos que era tan rico del sexo, porque el sexo es algo exquisito, pero muchas veces lo estábamos disfrutando porque no estábamos haciendo los pasos de manera tranquila, disfrutándolo, sintiendo, percibiendo al otro o a la otra, ¿cierto?, de una manera normal, natural, sencilla, sin apuros, sin ansiedades, sin ninguna necesidad de lograr o cumplir con expectativas, no, simplemente procesando unas ricas caricias, bonitas, armoniosas. Y cuando ya ambos están lubricados, ¿cierto?, simplemente ahí viene la unión sexual. La unión sexual no es más que la penetración, tiene que producirse la penetración. Esto no es, bueno, como aparece ahí como que están separados, simplemente es para explicar, ¿no? Pero aquí tienen que estar unidas sexualmente, tiene que ocurrir la penetración del falo en el yoni, del pene en la vagina. Tenemos que ser como súper precisos porque muchas personas que han recibido esta información se han imaginado, después nos dicen, oye, esto, entonces uno como se toma de la mano, se apuesta en la cama y se imagina. No. Tiene que unirse los sexos, tiene que penetrarse. ¿Sí? Ay, ¿cómo es? ¿No es algo espiritual? Sí. ¿No entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos la concepción que el sexo es cochino, dije yo a propósito, sucio, que es un pecado. Nos han formado muchas veces en la religión, están encargados de decirnos que el sexo es pecaminoso. Es lo más divinal que existe en los seres humanos. Los órganos sexuales son lo más maravilloso que hay. Nos pueden transformar a ese nivel, pero necesitamos salir de esa idea y empezar a darnos cuenta que la unión sexual debe ser concreta. Cuando se produce la unión sexual, los movimientos deben ser lentos, suaves. Porque si la persona se deja llevar por el estímulo sensorial, ¿cierto?, el sentir en el pene, ¿cierto?, mucha roce, lo va a sobreestimular, sobre todo a nivel del glande. El glande es tremendamente sensible. Entonces el hombre, sobre todo, que tiene una tendencia mucho más entrenada a la fornicación, a perder la energía, hemos sido educados así. Hoy día la mujer que está entrando en esa dinámica, la mujer que no ha tenido, ¿cierto?, un orgasmo es una... ¿cierto? O sea, está perdido bajo la comida, porque no sabe lo que es el sexo, esa es la verdad. Pero la búsqueda es que sea muy lento y sobre todo mirándose cómo está funcionando, cómo está resultando. Porque cuando uno ha sido muy entrenado a perder energía, es muy fácil, un poquito de estímulo en el glande y esa persona va a tener un orgasmo. De hecho, de ahí viene prácticas con formación. Bueno, esos movimientos deben ser lentos y acá viene siempre la parte importante. Primero que todo, nunca buscar el orgasmo
Esta es nunca, ni durante el sexo, ni después del sexo, ni antes del sexo, nunca en la vida. Empezar a conservar el elixir. El elixir es nuestra energía sexual. Mientras más lo conservemos, al principio duraremos una semana, sin tanto, después tal vez cada 2 meses, después 1 año, después 5 años, y hasta que vamos a llegar al punto en donde nunca más se va a perder la energía y nos vamos a transformar, ¿cierto?, en una máquina que va a estar transmutando permanentemente. De ahí viene, bueno, cuando uno llega a ciertas escalas más altas, se transforma en lo que es el mutante, la persona que ya está su cuerpo, ya no necesita el otro polo, pero eso es algo muy elevado, se necesita haber avanzado muchísimo una persona para lograr ese estado. Hoy nosotros necesitamos de la unión sexual para poder recobrar esa capacidad, ¿cierto?, de mantener con nosotros nuestra energía sexual. Ahora bien, aquí hay un ejercicio, voy a borrar para que quede bien claro, un triple ejercicio. Ya estamos unidos sexualmente, ¿verdad? Aquí la unión sexual está en este instante. Entonces hay un ejercicio respiratorio, luego, ¿cierto?, en el mismo momento, ¿cierto?, hay un ejercicio de imaginación, aquí, ¿cierto?, y luego, ¿cierto?, hay un mantra. Estas cosas se van a ir incorporando poco a poco, ¿eh? Si uno pretende entrar de buena primera y como entrar haciendo todo, lo más probable es que no resulte nada, porque esto es gradual, ¿sí? Es como aprender a caminar, y estamos aprendiendo a hacer el sexo de una forma nueva, distinta, que por lo tanto hay que llevar el curso. Respiratorio, son, ¿cierto?, 3 procesos. Inhala, retiene y luego exhala. Inhalar por nariz. Cuando inhalamos, imaginamos. Al inhalar, ¿cierto?, imaginamos que el aire entra y llega hasta las gónadas. Así como aparece ahí, ¿cierto? Inhalación profunda, inhala. En la mujer a los ovarios y en el hombre inhala hasta los testículos. Son nuestras gónadas, ¿cierto? Y luego viene la retención, retiene. ¿Cómo se retiene? Cerrando nariz y boca. Y en ese proceso de imaginación es que va desde las gónadas, ¿a dónde? Dice, hasta el cerebro, ¿sí? Yo me equivoqué, ahí, por la columna hasta ahí. Por la columna, retenemos hasta el cáliz, y luego exhalamos, que es desde el cáliz, por el cerebro, afuera. Es el circuito. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Retenemos, exhalamos. Ambos en ese ejercicio. Es muy sencillo cuando ya uno lo va haciendo se va dando cuenta que la única diferencia con lo normal o con lo habitual es la retención. Que en esa retención vamos a imaginar que va haciendo de las gónadas por la columna hasta el cáliz. Y luego el mantra. Cada vez que comprendemos uno de estos procesos, inhalar, retener y exhalar, en la primera vez hacemos la I al exhalar. Y cuando exhalamos, la primera vez. La segunda vez hacemos la vocal A. El tercer circuito y exhalamos la O. Este es el mantra, ¿cierto?, que nos va a ir ayudando en que se vaya produciendo. ¿Cuál es la función de un mantra? Provocar una vibración.
Cada mantra que uno utilice para el tratamiento astral, para la meditación, para la transmutación, para cualquier práctica, tiene un afán que es que tiene ciertas características, que es poner en vibración, en cierta vibración, la energía. Y en este caso, ¿cierto? Este es el mantra para la transmutación sexual. Entonces, la primera exhalación, al botar, inhala, retiene, exhala, inhala, retiene, exhala, inhala, retiene, exhala y... ¿Se entiende, no? Ese circuito todas las veces que sea posible, hasta cuando se acabe, se agote nuestro deseo sexual. La mujer o el hombre ya dice, ¿sabe? Yo estoy bien ya, listo, tienen que terminar hasta ahí, no seguir, ¿cierto?, estimulándose, buscando, no, hasta ahí llegó, y eso duró 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Parejas más avanzadas llegan 3, 4 horas sin problema. Nunca perdiendo la energía sexual. Lo que va a producir sí o sí es el despertar del primer. Porque cuando nos transformemos, ¿cierto?, en este recipiente hermético, con este proceso, ¿cierto?, que es antiquísimo, esto no es de ahora, no es una mujer nosotros, no. Esto existió desde la Lemuria, 18,5 millones de años atrás. Aproximadamente a la mitad de la Lemuria, ¿cierto?, se develaron muchas de estas herramientas y hoy día, en estos tiempos, se ha hecho público cada vez más y más y más, para que más personas comprendan el sentido de la energía sexual, de la vida y de la necesidad de relacionarnos con nuestra divinidad. Esta es la práctica que en realidad necesita siempre de la unión de dos tierras de signo contrario. De lo contrario, ¿qué va a pasar? La luz no se va a encender. Si queremos iluminarnos, tiene que ser esa manera. Voy a decir, lo importante, ¿cierto?, es que logremos realizar esta práctica la mayor cantidad de veces posible. ¿Cuándo no practicar? La mujer que está embarazada o cuando está en su periodo menstrual. ¿Por qué? Porque está en un proceso distinto energéticamente. Tan sencillo como eso. Se está lactando, está en un proceso que no tiene que la sexualidad ahí meterse. Cuando uno de los dos está enfermo, agripado, resfriado, mal, ya no puedo respirar, pobre, no puede hacer la práctica. No, que tienes que venir conmigo porque yo sí tengo ganas. Es los dos o nada. ¿Sí? Aquí contigo pan y cebolla, sino aquí vamos a todos juntos. ¿Ya? Es importante el cuidado de un par de cosas para la vida cotidiana. Si ya alguno va a poder practicar, que esa es la idea, ojalá cada uno tiene su vida íntima y sabrá hacer cómo, cuándo y de qué manera. Pero es importante que uno ciertas cosas deje de hacerlas para que esto empiece a funcionar. Dijimos que hay mucha energía que se va fugando, se va perdiendo. Y eso impide que uno realmente, a veces hasta que impide que llegue con ganas de realmente tener un sexo bueno, y sobre todo las cosas que logre una buena erección, o que simplemente esté cansado. Si está cansado uno, si uno está cansado físicamente, lo más probable es que tenga una pérdida de energía sexual. Porque está cansado. Si está sencillo como eso, entonces recomendable practicarlo siempre al empezar un día o en la madrugada, 4, 5, 6 de la mañana, son horas donde el cuerpo está renovado. Si lo botó temprano, a esa hora está ya con ánimo. Puede que tenga sueño en principio, sí, pero se irá pasando, se irá acostumbrando y ya tendrá, ¿cierto?, energía y sobre todo cosas está renovada. Lo otro es que se haga siempre en oscuridad, pero solamente con un proceso de que hay dos cosas. Y todos los procesos creativos son en la oscuridad. Un huevo, ¿cierto?, el huevo está dentro oscuro, el feto dentro del vientre está oscuro, la semilla de la tierra está oscuro, necesita, ¿cierto?, mucha tranquilidad. Lo otro es la estimulación. Si estamos con la luz del día y todo lo que da, ¿cierto?, visualmente mucha estimulación. Si estamos muy excitables todavía, uno se identifica mucho con el cuerpo de la pareja. El hombre, ¿cierto?, en las curvas, que esto, que allá, en la continuidad. Entonces, la relación mantenga todo, ¿cierto?, un poquito más oscuro. Tal vez no es imposible, pero sí
que no sea que uno, ¿cierto?, se fascina mucho con el sexo opuesto con la pareja y después por pura excitación termina eyaculando. Ay, se me echó feo eso. Podría haber hecho algo después. Lo otro, retirar la mayor cantidad de caricias y besos dentro del día. Eso es una clave muy buena. Porque después uno dice, chuta, pero es que ahora como que no siento nada. No siente nada. Pero vaya uno a besar y a tocar a la mujer a la hora de practicar, o a su hombre a la hora de practicar. La estimulación inmediatamente prende fuego. Prende pero instantáneamente. ¿Por qué? Porque todo el potencial de energía, en vez de botarlo por allá en un día, que mi amor, que necesito, que allá, que va a estar, se empieza, ahora eso me dice conversar. Porque de un día para otro quitarte todas esas cosas y la pareja dice, sí, ahora qué te pasa, pasa por el celular y con quién está hablando, o al revés, o el mamudo que era lindo y no sé qué me pasó. Ya, a ver, sentémonos. Claro, hay que explicar. Por eso tiene que ser en complicidad. Esto no es para mandarse los carros solo y querer correr. No. Esto es en pareja. Y la pareja tiene que estar ahí. Si la pareja le dice que no, ¿qué va a hacer? No? La golpea y dice, no. Va a tener que uno seguir conversando en el futuro y viviendo. Y mira, hay una cosa que es bien interesante. Nosotros todos tenemos que demostrar con hechos a la pareja que realmente queremos. Sin decir, nosotros hablamos mucho, pero si demostramos que en realidad estamos en una búsqueda distinta, nadie que nos ama realmente va a quedar indiferente. ¿Qué pasa? Amor, quizás que me llama. ¿Qué onda? ¿Qué te gusta? ¿Te gustaría? Sí. O, ¿cierto? Bueno, el chiquillo está como... realmente le interesa a usted la conversación, ¿no? Va a haber si hay una intención de afecto, de cariño genuino, el otro va a interesarse por saber realmente qué es lo que quiere, si realmente en uno es fuerte y que no. Pero si a uno se le pasa una semana, ya no va a tener mucho peso lo que estaba llegando. ¿Tienen preguntas? Yo sé. Las conjuraciones, ¿cuáles se hacen ahí? Beririn, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza, junto a mí, Beririn, 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 3 veces. Y eso se canta en silencio, verbo silenciado, o lo canta si la pareja está de acuerdo y no le molesta, y uno lo puede hacer. Y luego el círculo mágico. Padre mío, Dios mío, te ruego que suplico, en el corazón, si es tu voluntad, ordena mi intercesión elemental, que es una partícula que viene aquí, y cuando uno empieza a abrir este primer cuerpo, ¿cierto?, a desarrollarlo, se empieza a levantar, ¿cierto?, la relación con los magnos y pigmeos, y también con ciertas entidades elementales. Y uno de esos elementales, ¿cierto?, la partícula elemental que le va a permitir a uno hacer el círculo mágico. Uno lo imagina en torno a la habitación, en torno a la casa o en torno a la cama, ¿cierto? Le dice, Padre mío, Dios mío, te ruego que suplico con el alma y el corazón, si es tu voluntad, ordena a mi intención mental que forme un brazo de círculo mágico de protección alrededor de esta cama. Y uno en ese instante se imagina que sale de uno el elemental como un angelito, o inclusive así como una mariposa, como la imaginación funciona, y se sea así. Alrededor del lugar donde uno piso, y de un color verde va dibujando un círculo, verde esmeralda, verde claro. 3 veces, ¿ok? 3 veces. Eso actualmente, ¿cierto?, produce ese círculo. Una persona que con cualidad lo va a ver, y de hecho su lugar tiene ciertas capacidades como de sentir, como queda vibrando eso del ambiente. Hay cosas fenomenales, extraordinarias, muy lindas. Cuando uno empieza a tener las relaciones sexuales de esta forma, empieza a tener las percepciones que empiezan a funcionar. Uno empieza a oler, inclusive después de la práctica sexual, fragancia a dosis, empieza a percibir, ¿cierto?, el círculo, empieza a oír el círculo que quedó formado, empieza a darse cuenta de muchas de las cosas que antes en la forma sexual antigua no estaban. Pero todo tiene que ver con que la energía sexual empieza a funcionar de manera ascendente, ¿cierto?, desde afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Y
y empieza a producir una activación de toda nuestra naturaleza interior que ha estado siempre ahí a la espera, pero que como hemos actuado desde el ego que le da la vida, empieza a salir perdiendo esa casa. ¿Tiene más preguntas? ¿Cuántas veces en un día se puede hacer la práctica? ¿Cómo? ¿Cuántas veces en un día? Súper. Buena pregunta, sí. En realidad la idea es que lo repetimos máximo una vez al día o una vez cada 24 horas, como máximo. Porque la energía necesita recuperarse. Una vez transmutada la energía, ¿cierto? Esa energía hay que renovarla. Pero esa renovación toma un tiempo, al menos de 20 a 24 horas, ¿sí? ¿Cierto? Y ahí podemos volver a tener una relación sexual con esta luz. Y así todo lo que podamos, ojalá la mayor cantidad, mientras más practiquemos, más vamos a conocer nuestra propia realidad, la pareja. Esto requiere mucha conversación, mucho ponerse de acuerdo, y la complicidad, y todo, apañarse, apoyarse, porque a veces uno está más cansado, en fin. Mucho amor, también ahí se va a ir viendo el amor de la pareja. ¿Más preguntas? Bueno. Hay que cuidar esa energía durante un tiempo en constitución. Hay que, perdón, cuidar. Cuidar esa energía, por ejemplo, meterse a una piscina. Ah, qué buena pregunta. Sí, claro. Por ejemplo, es ideal que uno no se bañe después. Porque habitualmente en las relaciones sexuales uno como que tenía sexo y la ducha y después no, como que como cualquier cosa. Cuando uno empieza a movilizar esta energía dentro de uno, se empieza a producir ciertas temperaturas y ciertas condiciones a nivel magnético. Pero no es energía. Entonces, si nosotros vamos nos metemos a la ducha, aunque esté el agua caliente, estamos produciendo un desbalance energético. Ese desbalance puede llegar a ser hasta un cortocircuito, en términos de para hacer. ¿Qué quiere decir? Que nos venga una frialdad. Mucha gente que practica, por ejemplo, el sexo de la manera, ¿cierto? Antigua, vamos a llamar así, en la piscina, en un jacuzzi, eso lo que está haciendo es simplemente atraer la frialdad sexual. Porque al final los órganos sexuales, por un lado, los estimulamos y agarran una temperatura. Y no solo temperatura, sino un magnetismo, como digo bien. Y al exponernos al agua, es como que le echamos una máquina que está funcionando agua. La vamos a quemar. Puede llegar a ese punto. Entonces es muy importante no bañarnos, no exponernos a las corrientes de frío. Eso que decían las señoras antiguas, mi hijita no se siente en el piso. Va a agarrarse todos los fríos, decían. Es así. Porque las gónadas sexuales van a absorber esa frialdad. Y de hecho, ahí vienen las frialdades muchas veces del cuerpo. Los resfríos, las enfermedades vienen de todos esos fríos acumulados. Entonces es necesario cuidar. Hay que esperar un tiempo. Al menos un par de horas para no bañarse, para que la temperatura y el magnetismo del cuerpo empiece a bajar. Eso. Nosotros hacemos este curso los días sábados, bueno, este es el primer sábado, en realidad veníamos haciéndolo en la semana. Y la idea es que les estemos invitados para la próxima clase. La próxima clase es el día sábado, a las 11, y es la clase en donde vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con el desarrollo del alma y del espíritu. Cómo se logra fabricar alma y espíritu. Y eso tiene que ver mucho con eso que son las cualidades, las facultades, los poderes, que todos tenemos potenciales aquí, están en nosotros. Pero mientras no hagamos un trabajo, eso no va a aparecer. Y ese trabajo, de eso se trata la próxima clase. Los queremos invitar. Le agradecemos mucho que hayan tomado el tiempo, la energía, el ánimo, y después de que se la casa acostado durmiendo o haciendo cualquier otra cosa, hayan decidido ir para acá. Yo le comentaba, cuando llegó el mail, le decía, llegaron, se anotaron 28 calculos de personas, 28 personas. Nunca llegan muchos más, que 3, 4, 5, porque la idea es que en realidad muchas personas tenemos que vencer muchas cosas, pero ustedes mismos hicieron un esfuerzo y vencieron cosas porque ustedes mismos. Desde levantarse en la mañana, de tomar de allá que como vuelvo a esa el bosque, sí, el bosque. Oye, aquí hay gente que venimos de ¿cómo se llama? ¿Qué normal lejos? ¿Cómo se llama? Peñalolén. Peñaflor. Peñaflores. Peñaflor. Sí. Gente que viene de los centrales. Bueno, cada uno hace un esfuerzo, pero también es la idea de empezar a tener la posibilidad de vincularse con la información que puede ser de una trascendencia en la medida que uno lo tome y se permita para no estar.
antes de hacer un juicio, antes de adelantarse, ¿cierto?, a rechazar o condenar, no, están locos. La invitación es que nos permitamos a recibir información y luego, en la medida de nuestro propio, ¿cierto?, reflexión, práctica, ojalá si pudieran practicar esto y todas las demás prácticas que compartimos, porque cuando uno vivencia, practica, tiene un elemento de juicio distinto. No es teoría. Que es muy fácil, ¿cierto?, la teoría descartarla o aceptarla, pero cuando yo me expliqué algo, ya no hay problema. Ya tengo un elemento para decir, sí, esto me... Autoridad. Como sí. autoridad de... ¿Cierto? Una capacidad de no, esto sí. Otro no. Yo no he conocido a una persona que practique esto, que todas las herramientas no solo sobre el sexo, que deje esto. Eso. ¿Y qué pasa con la energía sexual cuando uno no tiene pareja? Ah, qué buena tu pregunta. Íbamos a hacer una práctica pero no vamos a alcanzar, pero sí vamos a dejar explicado una herramienta muy práctica que lo vamos a hacer ahora. Así de manera buena, porque ya tenemos que cerrar a las 3. Sabe una foto. Si luego me recuerdo Javier, Germán y Emily por WhatsApp, igual les puedo hacer llegar esto. No sé si yo creo que tenemos su nombre, ¿sí? Lo pueden buscar. Y si no, manden un mensaje ahora, díganme su nombre. Y así me acuerdo de que para enviar la foto de esto o el material de esto, el detalle escrito, ¿cierto?, completo. Práctica para cuando no tenemos pareja, o cuando la pareja está enferma, o cuando la pareja está fuera de la ciudad, en fin. Para no pasar en banda, ¿cierto?, y no practicar, y ojalá todos los días al amanecer y al anochecer puedan hacer esta práctica. Simplemente, con el dedo pulgar tapamos la fosa nasal derecha e inhalamos por la fosa nasal izquierda. Tapamos con ambas y retenemos. Y al retener, visualizamos que toda la energía, ¿cierto?, que respiramos baja, gomas sexuales, y sube por la columna, sube por la columna, y llega a cantar, y luego abrimos el derecho y exhalamos. Pues inhala por la izquierda, baja por la columna, pero baja por delante, por los pulmones, lleva la cuerda, sube, y llega hasta el segundo y exhala por la izquierda. Y así. Seis veces. Completa una, inhalo, retengo, exhalo, inhalo, retengo, exhalo. Una, inhalo, retengo, exhalo, inhalo, retengo, exhalo. Dos, inhalo, retengo, exhalo, inhalo, retengo, exhalo. Tres. ¿Te va a entender, no? El conteo va a ser aquí, al lado izquierdo, ¿cierto? Cuando lleguemos aquí con la energía, quiere decir que completamos un ciclo. Si lo hacemos 6 veces, vamos a sentir un alivio a nivel de nuestros pensamientos, nuestras emociones, inclusive de si están un poquito agitados sexualmente. Es muy bueno, muy recomendable todo el día al levantarnos, antes de volvernos locos haciendo cosas, empezamos. Entonces, yo voy a hacer una oración a su mamá divina: mamita, ayúdame a conservar mi energía. Listo. Uno, y así, dos. Esto va a ser una tremenda ayuda. Si quieren practicar meditación, háganlo antes de hacer la meditación. Si quieren practicar yoga, háganlo antes de meditar. Cualquier práctica de estas que quieran hacerlo y hagan pranayama. Se llama pranayama, que es ejercicio con el prana. El prana es la energía que todo le da cierto vida. Lo que vamos a ir haciendo es generando una limpieza de los canales Ida y Pingala. ¿Se acuerdan cuando veíamos esos canales? Ida y Pingala van a ir permitiendo sublimar la energía, no es transmutar, tienen que sublimar. ¿Qué quiere decir sublimar? Subir, levantar la energía. Que no se empiece a sentar. Cuando nosotros tenemos ataques de rabia, o lujuria, vanidad, pereza, estamos mal, la energía empieza a bajar. Y de hecho, es muy fácil que la persona así tenga pérdida sexual.
un sueño, ¿cómo se llama? Posición nocturna, ¿cierto? O inclusive la mujer sexual. Se dice los esfínteres sexuales se agotan con la frustración, con la ira, con los ataques de ansiedad, con las preocupaciones. Se sueltan los esfínteres sexuales y la energía sexual es mucho más fácil que se pierda. Entonces, con estos ejercicios lo que estamos haciendo es aprender a fortalecer lo que estamos haciendo. Si uno se da cuenta, va a percibir que se están apretando los esfínteres, empiezan nuevamente a recuperar el tono, que es fundamental para la práctica sexual. Preguntas, dudas, inquietudes, cualquier cosa lo pueden hacer por WhatsApp, preguntar para poder esta u otra tema de la discusión. Les dejamos con el último invitado, le agradecemos y le deseamos un súper fin de semana. Gracias. Que estén muy bien. Vamos a detener esto que yo no sé si todavía estamos en...